El doctor Jicotecatl López Morán, para quien trabaje en la SSA y probablemente en otras instituciones, seguramente lo van a conocer, van a tener algún contacto con él, sobre todo si están en el área o en el tema de las enfermedades infecciosas, de la tuberculosis, del VIH, etcétera. Es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. También tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Colima también. Ha tenido mucha actividad en investigación. Si me pongo a leer sí, su currículum relacionado a investigación y diplomados, tiene muchos diplomados también, pues nos llevaron mucho tiempo. Y es médico tratante en el Capacit Tecomán, también tiene mucha experiencia, toda la experiencia por mucho tiempo. La presentación que va a hacer ahora el doctor Jico, a quien le agradecemos mucho porque anda corriendo de un lugar a otro, estaba en rueda de prensa, probablemente lo hayan visto por ahí en televisión ahorita. Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Pues mi estimado y amigo y compañero Rodolfo Ochoa, gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en este tipo de actividades y un doble gusto y honor compartir un escenario con los amigos. Prácticamente me tocó hablar sobre la situación actual del VIH. Vamos a compartir pantalla. El tema que me tocó hablar, pues, es atinadamente el VIH en Colima. ¿Cómo vamos en el año 2020? Prácticamente, pues, la intención de estar aquí es conocer o darles a conocer el estado actual de la infección por VIH y, en consecuencia, tomar acciones de salud apropiadas. Yo creo que es importantísimo conocer en qué situación estamos y que finalmente la intención de esta plática es empezar a hacer acciones. Si bien es cierto, ya estamos a unos cuantos días de culminar el año laboral, pues prácticamente tenemos ahora sí que varios años más adelante, si Dios nos permite estar aquí, y para poder emprender y hacer acciones por el bien de la sociedad. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? En primer lugar, quiero hablarles sobre el panorama epidemiológico que hay en el estado, la detección oportuna, la estrategia cero de transmisión. Ahí se dejó de escuchar. ¿Se hablaba? Ya, escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya se escucha. Ok, perfecto. Esta cascada de la atención, pues, de paciente con VIH, ya desde el 2014 ya se había establecido con miras de que cumpliéramos para el 2020, es decir, estamos en el año 2020. Se hablaba sobre la posibilidad de cura para el VIH desde en aquel entonces y se habían puesto unos retos para hablar sobre la cura, sobre la eliminación del VIH en el mundo. Y para eso se establecieron unos retos que era que teníamos que diagnosticar el 90% de la población en el mundo. Y que de ese 90% que estaba detectada, el 90% debería estar en tratamiento y, en consecuencia, de ese 90% que estaba en tratamiento, el 90% tendría que estar con carga viral indetectable, es decir, bien controlado. Sin embargo, al paso de los años, se agrega otro reto más, y esto fue gracias a la optimización del tratamiento, a la detección oportuna,
Y finalmente se agrega el cuarto reto, que es un 90% de buena calidad de vida relacionada con la salud. El hablar de buena calidad de vida estaríamos hablando de un diagnóstico oportuno, definitivamente, de un tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Entonces, se establecieron otros retos para el 2030, en donde se nos solicita, a través de la Organización Mundial de la Salud, que el 95% de la población tendría que estar detectada. El 95% de la población tendría que estar tratada y el 95% tendría que estar con carga viral indetectable. ¿Con qué finalidad? De bajar las nuevas infecciones en el mundo. Y seguir con el cero de discriminación, es decir, que deje de ser una enfermedad discriminatoria, que a pesar de tantos años de tener ya la infección por VIH en todo el mundo, todavía sigue siendo una enfermedad discriminatoria. En consecuencia, el tratamiento del VIH puede normalizar la supervivencia. Hace algunos años, cuando recién no teníamos tratamiento antirretroviral activo, que dábamos tratamientos simples, monoterapias o biterapias, la esperanza de vida era de 8 años. Menos, quizás hasta semanas o meses. Conforme fueron incorporándose la terapia antirretroviral y ampliándose los esquemas de tratamiento, la esperanza de vida fue superior, 36, 51 años, 55 años, todavía hasta el 2010, y hasta ahorita, al 2020, o pasando al 2020, la esperanza de vida, si una persona se detecta a tiempo y se trata inmediatamente, la esperanza de vida tendría que ser superior a los 60 años. Es decir, que estaríamos hablando que sería igual o quizás hasta superior a la de una persona sin VIH. Aquí viene la distribución de casos notificados de VIH según el grupo de edad y sexo, un comparativo desde el 83 hasta el 2020, en donde prácticamente seguimos teniendo la misma problemática. Ahora sí que la población concentrada, que es la que más afecta a la infección por VIH, que es de 20 a 34 años de edad. Pero miren, todavía hasta hace algunos años el grueso de las estadísticas estaban enfocadas a ese grupo de edad, pero vean cómo todavía al paso de los años estamos teniendo infecciones en otros grupos etarios, estamos teniendo casos por transmisión perinatal, y lo que estamos viendo últimamente, infecciones en adultos mayores. Es decir, que aunque tengamos la población concentrada, no debemos olvidar que la infección por VIH está afectando a todos los grupos de edad. Los CDC de Atlanta hicieron un estudio en el 2015 donde analizaron cerca de 39,513 datos de pacientes y querían ver cuál era la posibilidad o la probabilidad de riesgo de transmisión. Y en ese estudio encontraron que cerca del 67% de los contagios, de los casos notificados a nivel internacional, el 67% correspondía a un contacto sexual de hombre a hombre. Y el 24% al contacto heterosexual, es decir, podríamos estar hablando de que quizás aquí estén incluidos las esposas, las mujeres, parejas heterosexuales de los hombres que están teniendo relaciones sexuales con hombres. Que no necesariamente estamos hablando de población lésbico-gay. Prácticamente estamos hablando de hombres que tienen quizás una vida bisexual. Desde el punto de vista nacional,
aquí vienen los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH, y aquí se viene el reflejo de que estamos haciendo detecciones, de que quien detecta, encuentra. Y esta es la situación actual en el estado de Colima. Es la prevalencia de VIH-Sida por grupo de edad en control a través de los Capacits durante el 2020. Vean que las estadísticas no están tan diferentes como las de nivel federal. El grupo de edad reproductiva y productiva es la más afectada, de los 20 a 45 años de edad, representando un 66%, pero también estamos teniendo casos de transmisión perinatal y tenemos también adultos mayores con infección por VIH. Entonces, estos pacientes de 10 a 19 años, probablemente a lo mejor la mayoría quizás sean por trascendencia sexual. Recordemos que la infección por VIH perinatal generalmente se manifiesta en los primeros 5 años de vida. Entonces, en el caso de los adolescentes, lo más frecuente que la transmisión sea por vía sexual, por lo cual tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas de consejería, de orientación en la sexualidad desde edades tempranas, estaríamos hablando desde la adolescencia inicial. Acuérdense que la adolescencia, según la OMS, establece que es de los 10 a los 19 años. Tendríamos que enfocar nuestras fuerzas desde antes de los 10 años, porque prácticamente se nos están infectando. Esta es la proporción, según el sexo, en pacientes con VIH-Sida en control a través de los Capacit del 2020. Por cada 6 hombres que están notificados, 2 son mujeres. Y estos son los casos confirmados de sífilis no congénita, es decir, son los casos de sífilis que son transmitidos a través de la vía sexual, a través de las relaciones sexuales. Y fíjense cómo, aunque tengamos la problemática de VIH, esto es lo que hemos visto, hemos platicado a nivel nacional, que estamos teniendo un repunte de los casos de sífilis a nivel nacional. Prácticamente aquí está el cursor, desde el 2013, 2014, 2015, empezó de manera ascendente. Ahorita en el 2020 prácticamente pues se vio afectada la demanda de la atención de los servicios por la pandemia, pero finalmente el comportamiento epidemiológico nos establece que estamos teniendo casos de sífilis por contacto sexual. ¿Qué diferencia hay entre la infección por sífilis con respecto al VIH? Que prácticamente, si ustedes ven la diapositiva anterior, en el caso del VIH predominan más los masculinos de una relación de 6 a 2. En el caso de la sífilis predominan las mujeres. Las mujeres con un 57% a un 43% respecto al hombre. Y esto nos manda a nosotros, ahora sí que un semáforo de color amarillo, rojo, en donde nos dice que si bien es cierto, no estamos teniendo tantas mujeres infectadas con VIH, se nos están infectando por sífilis. Y cualquier presencia de infección, de alguna infección de transmisión sexual, es un factor de riesgo muy importante para adquirir en un futuro por una infección por VIH. Entonces, tenemos que visualizar y analizar estos datos. El 57% de los datos o de las notificaciones de la infección por sífilis corresponden a mujeres. Y si no hacemos algo, a rato estas mujeres probablemente se nos van a infectar con alguna enfermedad de transmisión sexual mayor, más compleja, como el VIH. Vamos a ver el siguiente tema, detección oportuna. Nuevamente nos regresamos
a nuestros compromisos del 90-90-90, y la detección oportuna prácticamente va muy de la mano con la calidad de vida. Es el cuarto compromiso de los 90. La cascada del continuo de la atención de VIH en cifras para México en el 2018 estimaba que cerca de 230,000 personas vivían con VIH en México. 8 de cada 10 personas con VIH ya habían estado diagnosticadas. 7 de cada 10 se encontraban en tratamiento antirretroviral y 6 de cada 10 se encontraban con supresión viral. Y esto es importantísimo. El hablar de supresión viral, para nosotros, tenemos muchas garantías y no es exclusiva nada más de los capacites. Yo creo que a toda la sociedad nos debería de importar que la mayoría de las personas que estén con VIH, en primer lugar, estén detectadas. En segundo lugar, reciban un tratamiento, pero que se lo tomen. Y en tercer lugar, lograr la meta, que es llevarlos a una supresión viral. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la supresión viral. Nuevamente, aquí está la cascada de atención, ya comparativamente con los años del 2015, 2016, 17 y 18, en donde prácticamente el 76%, para el 2018, el 76%, ya las personas habían sido diagnosticadas. Es decir, comparativamente a años anteriores, ese porcentaje de detección fue mejorando. Con respecto al 93% de que las personas estaban diagnosticadas que recibían tratamiento antirretroviral comparativamente a años anteriores, ya con el cambio de los lineamientos y las guías, pues prácticamente la mayoría de los pacientes, comparativamente con otros años, pues la mayoría recibía tratamiento antirretroviral. Pero con respecto a la supresión viral, actualmente tenemos un 89% en el 2018. Mejoramos comparativamente con el 2015, 2016 y 2017 porque tenemos optimización de tratamiento. Desde hace algunos años se incluyó una clave muy famosa que era la tripla, actualmente tiene otro nombre, que lo que venía a hacer era que favorecía la adherencia por ser tableta única. Y eso fue poco a poco ayudando a los pacientes para que tuvieran un mejor apego. Actualmente tenemos un 89%. Ahorita vamos a ver que actualmente la intención de todos los laboratorios es llevar a cabo los conformulados y que prácticamente en el estado de Colima estamos a la vanguardia con la optimización de tratamientos. Es decir, esperaríamos que para el 2020, cuando se actualicen estas estadísticas, estemos mucho mejor, puesto que desde hace 2 o 3 años se nos ampliaron las claves de tratamiento a tableta única. Aquí les presento los casos de VIH por estadios clínicos y viene el estado de Colima y vienen comparativamente con el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Vean que en gran parte de los pacientes los estamos detectando en estadio 3 y en estadio 4. Esta es la situación actual en el estado de Colima, de acuerdo a las plataformas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con información el día 19 de noviembre. Aparecen los años 2017, 2018, 2019. No viene la clasificación por estadios porque en aquel entonces no se clasificaban de esta manera, sino fue hasta ahora en el 2020, en donde prácticamente se disgrega la población de 57 casos de SIDA hasta el 19 de noviembre, pero aquí en lo que me voy a enfocar es en esto. Estadio 2, estadio 3, estadio 4. Estamos en el tema de detección oportuna. ¿Qué quiere decir con esto? Que
en parte, estamos detectando a los pacientes en estadios 2, 3 y 4. Estadio 2, ¿a qué se refiere con el estadio 2? Estamos hablando que ya los pacientes tienen una pérdida moderada de peso aún menor de 10% del peso corporal, que ya tienen infecciones recurrentes de vías respiratorias, tienen padecimientos de óticos, herpes zóster, úlceras orales, erupciones, dermatitis o onicomicosis. En el caso del estadio 3, ya estamos hablando de una pérdida grave de peso superior al 10% del peso corporal, diarrea crónica, candidiasis, tuberculosis, neumonías, gingivitis, anemia, trombocitopenia, etc. Y el estadio 4, además de eso, se agregan ya cánceres como sarcoma de Kaposi, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, encefalopatías, o sea que prácticamente estamos hablando ya de un paciente extremadamente grave con un muy mal pronóstico a corto plazo. Entonces, esto va muy relacionado a la cantidad de CD4s con las que ingresan los pacientes a estos centros ambulatorios. Se supondría que un paciente con una detección oportuna o que prácticamente no tiene un compromiso inmunológico debería tener arriba de 500 células de CD4. Conforme van bajando, es el tipo de presentación clínica que pudiera tener este paciente. Vean, de 200 a 500 puede tener tuberculosis pulmonar, criptococosis, sarcoma de Kaposi, etc., pneumocystis carine, en el caso de menos de 200, toxoplasmosis, criptococosis, abajo de 100, y menos de 50, citomegalovirus diseminada. Conforme van bajando la cantidad de CD4, estamos hablando que la probabilidad de morir es alta, y en consecuencia, estamos hablando de un diagnóstico tardío, y que obviamente este paciente se haya infectado quizás muchos años atrás, y que quizás a lo mejor se casó, que quizás a lo mejor tuvo hijos, que a lo mejor tuvo una gran cantidad de parejas sexuales y que definitivamente se va a atender, porque en los centros ambulatorios atendemos a todos los pacientes. Sin embargo, estamos hablando que ya es un paciente sumamente avanzado con alto riesgo o alta probabilidad de morir. Entonces, en la detección oportuna debemos de conocer nuestra epidemia. México sigue teniendo una epidemia concentrada. La prevalencia global para VIH es del 0.8%, en América Latina el 0.4% y en México 0.24%. Y se sigue concentrando en poblaciones clave. ¿Quiénes? Hombres que tienen sexo con hombres, ya lo dijo los CDC y lo ha dicho Sencida. Finalmente, la infección sigue afectando hombres que tienen sexo con hombres, hombres trabajadoras del sexo, ¿sí? Que son los que encabezan, población transgénero, usuarios de drogas, vean cómo va bajando el porcentaje, ¿sí? Pero nosotros tenemos que precisamente conocer nuestra epidemia concentrada para poder dirigir nuestras fuerzas en la detección oportuna. Y entonces se vienen unas definiciones operativas. Tenemos lo que es el diagnóstico integral de VIH, y el diagnóstico integral de VIH ya es la detección y confirmación de la presencia del VIH en una persona, así como también la determinación de su condición inmunológica y virológica que va a presentar al momento del diagnóstico. Es decir, en el momento en que el paciente ingresa, nosotros lo clasificamos en un estadio. Ese estadio, aunque ese paciente se recupere y que prácticamente lo incorporemos a una vida normal, productiva y reproductiva, ese paciente va a contar siempre con la misma clasificación. El hablar de una detección oportuna, estaríamos hablando que el paciente debería de tener unos linfocitos CD4 igual o mayor a 350 células en sangre, por mililitro de sangre. ¿Y esto qué se refleja desde el punto de vista clínico? Que el paciente está totalmente asintomático. Una detección no oportuna, estaríamos hablando que es la infección por VIH y el conteo de linfocitos de CD4 entre 200 y 350. Y la detección tardía, estaríamos hablando, fíjense bien,
acuérdense de este número, infección por VIH con linfocitos menores a 200 células por mililitro de sangre. Esto es la detección tardía. Es decir, estamos hablando que son pacientes que prácticamente estamos, como les manifesté en las diapositivas anteriores, en categorías 3, categorías 4, en donde prácticamente son pacientes que tienen una gran diversidad de infecciones oportunistas. ¿Cuál es la realidad para el estado de Colima? Bueno, este es un corte que saqué yo de la plataforma que nos rige a nosotros en los Capacits. Vean, obviamente por cuestiones confidenciales no vienen los nombres, pero vean con la cantidad de CD4 con lo que nos están ingresando. Nuevamente, detección tardía, infección por VIH con todo el linfocito CD4 menor a 200, y esto es lo que nos estamos enfrentando en los centros ambulatorios. Pacientes con CD4 de 7, de 9, de 10, de 12, así sucesivamente. Vean el numeral, 42, esos son de los ingresos, ¿sí? Y en consecuencia estamos hablando que son pacientes que tienen un deterioro clínico y que la intención de esta plática es que ustedes que están en primer nivel de atención, la mayoría, estos pacientes debieron de haber tenido una oportunidad diagnóstica, porque para haber llegado a estos niveles de CD4, estamos hablando de un proceso de enfermedad de aproximadamente de 7 a 10 años. Entonces, la oportunidad que tenemos con esta plática es empezar a realizar pruebas rápidas de detección, pero no de manera diversa, sino que sabemos que nuestra epidemia está concentrada y sabemos a qué grupos podemos todavía inclinar la balanza de la detección. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con ello? Que prácticamente nosotros tenemos a los pacientes con diagnóstico, que en consecuencia va a recibir atención, va a recibir tratamiento, y que lo que nosotros buscamos es que esté indetectable, que haya una supresión viral. Obviamente vamos a tener pacientes con VIH negativos, VIH no diagnosticados, el color verde, pacientes con VIH nuevos y pacientes con VIH crónicos. La intención de la detección es que ampliemos nuestra barra a VIH negativos, porque los vamos a estar siguiendo, que bajemos la cantidad de pacientes que no estén detectados y en consecuencia con la indetectabilidad que disminuyamos la cantidad de pacientes con VIH con reciente diagnóstico. Esa es la intención. Entonces, la carga viral es la clave de la infectabilidad, como les acabo de decir. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que recién se contagió, desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, sube tanto la carga viral que se eleva, y el periodo de transmisión de la infección por VIH es alta, pero en los siguientes 7 a 10 años, en donde viene una latencia clínica y virológica, el 70-80% de los contagios se dan en esta etapa, en que el paciente se siente bien, no hay una cuestión sintomatológica severa. Estamos hablando de una transmisión durante años, y es donde más es la capacidad de infectar según los niveles de carga viral, y es la que tenemos mayor latencia, y es ahí donde tenemos que enfocar nuestras fuerzas, en periodo asintomático. ¿Por qué? Porque existen las redes de contactos entre poblaciones. Tenemos pacientes con VIH tratados, pero también tenemos pacientes con VIH que no saben y que estos están infectando a nuevas personas. Entonces, la conducta actual es diagnosticar y tratar lo más pronto posible. Diagnosticar lo antes posible el VIH es fundamental para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con VIH, para prevenir la transmisión. Por eso es uno de los retos más importantes en este momento. Tenemos la historia natural de la enfermedad. Si una persona se contagia el día de hoy, pueden transcurrir hasta 10 años en que prácticamente el paciente llega ya casi para morir.
Si nosotros recordamos las medidas de los CD4 con lo que están ingresando los pacientes, nos están ingresando, según esta historia natural, ya en estas etapas, ya en fase de SIDA, ¿sí? Y entonces, ¿qué pretendemos nosotros con el diagnóstico oportuno? Que después del contagio, en periodo asintomático, una latencia clínica, en donde más se están dando los contagios, y nosotros hacemos la detección oportuna y actuamos con tratamiento, vamos a evitar en la manera de lo posible que evolucione el paciente con SIDA. Y tenemos un arsenal de exámenes de laboratorio, ¿eh? Tenemos pruebas rápidas con su respectivo periodo de ventanas, pero tenemos exámenes de laboratorio como se procesan en el laboratorio estatal, pero tenemos también la posibilidad de realizar exámenes de tercera, de cuarta generación. En los Capacits hay posibilidad de hacer pruebas de carga viral. Entonces, prácticamente la detección está en nuestras manos, estimados compañeros. Y entonces, todas las unidades de salud tenemos la disponibilidad de un diagnóstico oportuno y en consecuencia la vinculación inmediata a un servicio especializado. ¿Cuántas detecciones hemos hecho a nivel estatal de pruebas de VIH? Miren, hasta el 30 de octubre de este año, nada más lo que fue en este año, se han realizado en hombres cerca de 3.191 pruebas rápidas. En mujeres, 5.437. Recordemos que tenemos una epidemia concentrada. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de fortalecer la detección en hombres. Quizás a lo mejor la detección sea mayor en mujeres porque es la que más demanda un servicio, pero prácticamente tenemos que enfocar nuestras fuerzas en la detección en los hombres. Y en los hombres, acuérdense que tenemos población clave. Entonces, tenemos que enfocar nuestras fuerzas y dirigir los recursos que tenemos en la institución. ¿Qué ventajas tendría yo en la detección oportuna? La calidad y esperanza de vida, prevención de infecciones oportunistas, reducir la probabilidad de riesgo de transmisión a sus parejas, por eso nos conviene que estén indetectables, farmacoeconomía saludable, porque estamos hablando que es un paciente que quizás retrasemos o logremos reducir la probabilidad de aparición de infecciones oportunistas, que van a generar un gasto a la institución. Protección de vida reproductiva e incorporación a la vida productiva del paciente lo más pronto posible. Entonces, ¿cuál es el fundamento del tratamiento y de los esfuerzos de prevención de la infección por VIH? Pues definitivamente la prueba de detección. Si la prueba de VIH resulta positiva, tendríamos que garantizar el continuum de atención. Ese paciente no se debe de ir, se debe de atender en los Capacits. Pero si la prueba negativa, también tenemos un continuo de prevención en donde tenemos que analizar los factores de riesgo que tiene la persona y no dejarlos ir. Y si hay probabilidad de riesgo de contagio, tienen que tener a la mano pensar los periodos de ventana. Y vamos a enfocar nuestras fuerzas también entonces en el acero transmisión perinatal. En el caso de la transmisión perinatal, nuestro objetivo es lograr la supresión viral y mantener la carga viral indetectable al momento del nacimiento para evitar la transmisión vertical y tener una madre viva y un niño sano. Hasta hace algunos años nos enfocábamos la mayor parte de las fuerzas en los niños, pero lamentablemente muchas mamás por inadherencias fallecían y el niño quedaba solo. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos que enfocar nuestras fuerzas al binomio, garantizar la atención de la madre y del niño. Y estos son los casos autóctonos y confirmados de VIH por transmisión vertical en el estado de Colima, en donde prácticamente tenemos un acumulado de 8 niños desde el 2016. Para la Secretaría de Salud son 5 y el IMSS son 3. Nuestra fuente son las plataformas oficiales hasta el corte del 28 de octubre, en donde prácticamente nos está diciendo que tenemos que reforzar nuestras fuerzas, ahora sí que nuestras estrategias en la detección en las mujeres con embarazo y en aquellas que tienen pensado embarazarse. Nuevamente, problema con sífilis congénita, lo hablamos en las diapositivas de población que no estaba embarazada. Estamos teniendo casos de sífilis en mujeres con embarazo.
Entonces, prácticamente estamos teniendo, si no estamos dando una atención que se debe dar en primer nivel de atención, aclaro, los casos de sífilis en embarazo se deben de atender en los primeros niveles de atención en forma inmediata. No esperar, no hagan las pruebas rápidas hasta que se abra el expediente. No, la prueba rápida de detección se tiene que hacer desde el momento en que la mujer refiera amenorrea. Porque hemos visto que hasta que no se piden las solicitudes de laboratorio y que traigan la comprobación de que está embarazada, entonces se hacen todo el arsenal de estudios. La prueba rápida de detección está al alcance de todos ustedes y tienen que realizar la prueba rápida desde el momento en que la mujer refiera amenorrea o quizás desde antes, desde el periodo en que la mujer esté en la etapa reproductiva. Y entonces tenemos dos padecimientos de importancia, la infección por sífilis, que no solo puede prevenirse, sino también tratar, y está al alcance de todos, no hay excusa, tenemos pruebas rápidas y tenemos tratamiento con penicilina. Y la infección por VIH, que es no curable, pero es controlable. ¿Cómo estamos en el estado de Colima? En el estado de Colima tenemos mujeres embarazadas de primera vez de atención alrededor de 2.500. Sin embargo, en el caso de VIH, la detección de VIH en las mujeres embarazadas, como primera detección, tenemos una cobertura del 71% y de sífilis el 69%. Esa es la situación en la que estamos en el estado de Colima, cuando prácticamente tenemos que ofertar 2 pruebas rápidas de detección de VIH y de sífilis durante el embarazo, durante el control prenatal, y sin embargo, hace falta que enfoquemos nuestras fuerzas a realizar, ahora sí, que tan siquiera una prueba rápida, que no es conveniente. Lo ideal y lo real desde el punto de vista normativo es que se realicen 2. ¿Qué tenemos acerca del tratamiento? Ya el doctor Gustavo Reyes Terán, en 1981, él comentó varios grupos clínicos enfrentaron una nueva enfermedad de causa desconocida que destruía el sistema inmunológico de personas y resultaba inevitablemente en la muerte por enfermedades oportunistas. La supervivencia era de semanas o meses a partir del diagnóstico. Nadie en ese tiempo pudo imaginar los avances que hoy tenemos. Tenemos un arsenal de tratamientos antirretrovirales. Actualmente los que están entintados de color blanco son los que tenemos disponibles. Poco a poco se han ido descartando algunos por efectos secundarios, son los que inicialmente se empezaron a dar. Pero el tratamiento antirretroviral suprime la replicación del VIH a concentraciones indetectables. Es lo que nosotros buscamos. ¿Con qué intención? De la menor incidencia de infecciones oportunistas, mejorar la calidad de vida y mayor supervivencia. Tenemos esta diapositiva sobre el caso hipotético de la expectativa de esperanza de vida de una persona de 20 años que recién diagnosticada con VIH en los años 80 comparativamente con hoy. En los 80, vamos a suponer que tenía 20 años, la esperanza o la expectativa de vida con tratamiento antirretroviral era de 12 años, entonces la edad de sobrevivencia era de 32 años. Actualmente, ese mismo paciente de 20 años, la esperanza de vida o la expectativa de vida con tratamiento es de 53 años, por lo tanto, ese paciente puede llegar a vivir hasta los 73 años siempre y cuando se tome su tratamiento e esté indetectable. Es decir, la expectativa de vida con tratamiento antirretroviral puede lograr en determinado momento que el paciente viva más o menos lo mismo que una persona sin VIH. Pero todo esto se va a enfocar desde una detección oportuna. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros una detección oportuna, desde el punto de vista global, estaríamos hablando que prácticamente la probabilidad de muerte sería casi nula, ¿sí? Y entonces la Organización Mundial de Salud, desde hace algunos ayeres, del 2015, estableció que teníamos que tratar a todas las personas con VIH y ofrecer los tratamientos antirretrovirales como elección de prevención adicional para personas con riesgo sustancial. Aquí está la disponibilidad de tratamiento según el CENSIDA. Estos son las claves que nosotros tenemos acceso a nivel federal por el CENSIDA. Vean, ya no es uno, ya no son dos, es un gran arsenal de tratamientos que están disponibles para México. Son muchísimos los tratamientos que tenemos para VIH. En el estado
son las claves que tenemos ahorita para pacientes con VIH, o sea, que prácticamente tenemos de la mano la detección oportuna mediante pruebas rápidas, tenemos exámenes confirmatorios, tenemos exámenes especializados y tenemos tratamientos. Estamos a la vanguardia de cualquier otra ciudad del país o quizás de otros países. Y entonces tenemos nuestra cobertura de tratamiento en el estado de Colima, en donde prácticamente todos los pacientes están con tratamiento, el 95.6% son adultos, el 3.4% son menores, hijos de madres con VIH, y el 1% quienes han recibido profilaxis en el caso de violencia sexual. Y entonces se viene la optimización del tratamiento. En México existía la necesidad de optimizar el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué razón? Porque ya desde hace algunos años, en donde dábamos 2 o 3, a mí me tocó prescribir tratamientos hasta 20 cajas al día, o 20 tabletas al día, ha generado durante todos estos años, desde el primer caso, han generado una alta tasa de resistencia a nivel nacional, por lo que se requirió cambios en la política en los esquemas de tratamiento. Estas son la incidencia de estadísticas a nivel de todo el país, estadísticas de resistencia, en donde la optimización del tratamiento fue optimizar el tratamiento tan simple y sencillamente a que el paciente se debe de tomar una tableta al día. Una tableta al día, pero con 3 fármacos activos. Es decir, lo que hicieron la industria farmacéutica fue incluir varias formulitas, varios ingredientes y facilitarle al paciente la dosificación a una tableta al día. Y esa estrategia de optimización fue con la intención de una optimización clínica para mejorar las soluciones terapéuticas recomendadas para el tratamiento de esa persona. Es un tratamiento individualizado, no es el mismo para todas las personas. Para eso son los servicios especializados. Tenemos que evaluar a la persona y recomendar y dispensar el tratamiento que este paciente requiere. No es el mismo para todos. Tenemos la optimización poblacional, en donde prácticamente son de acuerdo a las necesidades de la población, con la finalidad de no dejar a nadie atrás, es decir, población concentrada. También tenemos que evaluar riesgos y optimización económica, que va a permitir mejorar los términos de adquisición y la sustentabilidad de acceso. Y entonces, aquí en el estado de Colima, hoy por hoy tenemos los 3 fármacos que se están dando a nivel internacional. Una que prácticamente hace unos años era la triple, que es efavirenz, emtricitabina, tenofovir. Actualmente tenemos Biktarvy, que es un inhibidor de integrasa, que es Bictegravir, emtricitabina, tenofovir, alafenamida, y el dolutegravir, abacavilamibudina, que es el Triumeq, que son tabletas de una sola, es una tableta al día, que viene a fortalecer la adherencia. ¿Cuáles son las ventajas de esta optimización? Eficacia, que son eficaces, logramos la indetectabilidad de los pacientes, que son seguros, que son bien tolerables y que tenemos la posibilidad de administrar con otros fármacos, es decir, reducimos el porcentaje de interacciones farmacológicas. Y hoy por hoy, aquí en el estado de Colima, estamos tratando, están en procesos de acreditación los Capacit para tratar las coinfecciones con hepatitis C, por lo cual ya estamos en puerta para prescribir antivirales de acción directa, en donde en el caso de hepatitis C tenemos una respuesta viral sostenida de curación del 95 al 98%, también tableta única con un tratamiento de 12 a 24 semanas. ¿Qué hay en la atención especializada? Bueno, este modelo de atención a nivel nacional era prácticamente que se enfocara la enfermedad, centrada en la enfermedad, que hubiera una unidad que fuera centrada a una enfermedad, centrada a la persona, que prácticamente fuera un equipo de salud reactivo y proactivo, que fuera capacitado y que prácticamente que hubiera una excelencia institucional por personal médico capacitado y especializado. En el estado se cuentan con 3 centros ambulatorios ubicados en Colima, Tecumán y Manzanillo. Prácticamente aquí están los números de teléfono, donde prácticamente estamos atendiendo bajo una unidad. Para nosotros poder atender, tiene que ser la unidad acreditada para atención de pacientes con VIH e infección de transmisión sexual, y estamos en proceso de acreditación para pacientes con hepatitis C. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a todos? La atención en línea de vida a largo plazo, continua e integral,
en donde prácticamente a los niños de 0 a 9 años tenemos que establecer estrategias de cambio de comportamiento, dar a conocer ya las medidas de protección, educación sexual. En el caso de los 10 a 19 años, que son los adolescentes, que estamos teniendo ya casos, establecer ya el tamizaje, la confirmación, vinculación con los servicios amigables, el acompañamiento y la prevención combinada. En los adultos de 20 a 59 años, pues ya prácticamente estamos hablando de tratamiento, ver otra problemática como en el caso de adicciones, violencia, salud materna, y en el caso de los adultos de 60 años y más, lo que nos interesa el seguimiento, la curación en el caso de tuberculosis, hepatitis C, osteoporosis, deterioro cognitivo. Entonces, yo concluyo mi tema con que tenemos una evidencia científica para el inicio temprano de tratamiento. Hay estudios ya a nivel internacional. Hoy por hoy tenemos toda la evidencia de iniciar un tratamiento lo más pronto posible y que tenemos la posibilidad de establecer un diagnóstico oportuno a través de las pruebas rápidas que están al alcance de todas las unidades, que se deben de ofertar a toda la población, pero haciendo hincapié a la población clave. Acuérdense que es una epidemia concentrada, que tenemos que hacer las estrategias suficientes para lograr la reducción en la probabilidad de riesgo perinatal, que tenemos acceso a tratamientos seguros y eficaces, tenemos personal especializado y hoy por hoy tenemos infraestructura. Prácticamente lo único que nos corresponde es buscar a los pacientes. Acuérdense que la intención es detectar lo más pronto posible. Y quizás ahorita con esta plática yo esperaría que de ustedes lograr despertar el ánimo para que en determinado momento direccionemos estas pruebas rápidas que tenemos y que enfoquemos nuestras fuerzas a la detección oportuna. Por mi parte es todo, la pongo a consideración, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jicotenca López. Muy completa y puntual tu presentación. Felicidades. Estoy viendo si hay preguntas, creo que no hay. Yo quisiera preguntarte, comentar acerca de hace poco hubo una noticia por ahí en redes sociales y en periódico resaltando el hecho de que tenemos este año, creo que en un trimestre, el segundo lugar en incidencia. Y cuando uno ve los números de pacientes tratados en la SSA, en el IMSS y en el ISSSTE, que son poquitos, pues, pero ve que se está arriba del 0.2%, ¿no? Que se espera en adultos. Yo te quiero preguntar tu opinión acerca de si crees que se debe a que está muy bien hecha la detección, es decir, si ya logramos el primer 90 en Colima. ¿Tú cómo ves ese aspecto? ¿Cómo vamos en el primer 90? Yo creo que nos hacen falta un poquito de fuerzas en fortalecer la detección oportuna. Aquí lo que se trata es no que hagamos pruebas rápidas de manera masiva, sino que número uno, que la detección oportuna sea tal cual, que la detección sea de manera lo más pronto posible, con la intención de un tratamiento inmediato. Entonces, si nosotros logramos la detección oportuna, vamos a quizás en un futuro alcancemos a reducir las nuevas infecciones en el estado. Entonces, yo creo que lo más importante es que efectivamente estamos haciendo pruebas. El que busca, encuentra. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que seguir fortaleciendo, seguir haciendo las pruebas rápidas, pero dirigidas a población concentrada, ¿sí? Y hacerlas, como les presenté yo, estamos teniendo pacientes con estadios 3, pacientes con estadio 4, 2, 3 y 4, que estamos hablando ya de enfermedades avanzadas, en donde muy probablemente ya el paciente debió haberse infectado quizás 7 o 10 años atrás, que es muy diferente que si lo detectamos oportunamente, vamos a garantizar el continuo de atención de ese paciente en los capacits, con la intención de lograr la indetectabilidad y que no haya mayor contagio. Es decir, ese paciente lo vamos a llevar a una vida productiva, incorporarlo de manera productiva lo más pronto posible, cuidar su vida reproductiva y evitar más contagios a personas.
Lamentablemente, los pacientes con estadio 3, 4, estamos hablando que son pacientes que ya tienen una gran complejidad de cuadro clínico que obviamente nos va, desde el punto de vista económico, pues nos va a pegar en la cuestión de gastos de días cama a nivel hospitalario. Son pacientes que no podemos incorporarlos a una vida productiva lo más pronto posible y sobre todo en la vida reproductiva, doctor. En la vida reproductiva, pues estamos viendo los pacientes que quizás se casaron, que tuvieron sus hijos y que tenemos que analizar retrospectivamente cuántos hijos tuvieron, más aquellos que tuvieron hijos menores de 5 años, que posteriormente estamos haciendo diagnósticos en los bebés. Entonces, yo creo que aquí necesitamos enfocar nuestras fuerzas para alcanzar el 90-90-90 en el estado de Colima, pero sí dirigir nuestras fuerzas. Tenemos recursos, yo creo que estamos a la vanguardia, yo lo he repetido, estamos a la vanguardia en la cuestión de detección, en la atención y tratamiento. Simple y sencillamente nada más lo que nos corresponde a nosotros es enfocar nuestras fuerzas en la detección oportuna y sobre todo tratar. Entonces, yo creo que está la evidencia científica de nuestro lado, en donde prácticamente, pues, tan simple como hacer una prueba rápida. Entonces, yo creo que sí nos hace falta enfocar nuestras fuerzas ahí en ese sentido. En las mujeres con embarazo, mujeres que piensan embarazarse, hay que hacer las pruebas rápidas. Mujeres antes de que se embaracen, mujeres en los exámenes de prenupciales no está aplicada la prueba de VIH desde el punto de vista legal, pero sí, nosotros como consejeros es explicarle la necesidad de esa mujer, porque seguramente en un futuro cercano se va a embarazar. Promover la prueba rápida de detección. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a cambiar la historia natural de la enfermedad y en consecuencia reducir las cargas virales y disminuir la infectividad a otros pacientes. Entonces, sí quiero invitarlos a que hagamos la detección oportuna, es lo que nos hace falta a nosotros en el estado, fomentar, se están haciendo pruebas, correcto, se están haciendo pruebas, la mayor parte de los pacientes en los centros ambulatorios nos los está proporcionando los hospitales, hay que enfocar nuestras fuerzas en primer nivel de atención para que se haga la detección oportuna. Muy bien, doctor Jicotenca. Muchas gracias por la presentación. No se acostumbran los aplausos en los simposios virtuales, pero aquí el doctor Celestino Barón también te manda a felicitar por tu brillante exposición. Muchas gracias. Creo que hablaste muy bien del meollo del asunto con la detección oportuna.